Hola, ¿qué tal amigos y amantes de las artes escénicas y el teatro? Esto es Teatrulia, un podcast dedicado a la actividad teatral de propios y extraños acá en el norte del país. Soy Álvaro Perea, les doy la más cordial de las bienvenidas y yo los invito a que por hoy y solo por hoy nos pongamos a chismear. ¿Cuánto cuesta un minuto de tu trabajo? Pues yo quiero decir esta otra cosa. O sea, a ver, güey, ¿te gustó? ¿Es a las nuevas tendencias? ¿Es a los nuevos modelos? Que ahí se hacían desde peleas de gallos hasta graduaciones de kinder. Presento con gusto a nuestra invitada del día. Amigo, ¿cómo estás? Soy Álvaro Perea y salud. ¿Qué estás tomando? Por hoy es momento de ponernos a chismear. Un espacio para echar el chal con amigos e invitados de la escena teatral. Comenzamos. Presento, antes que a mi invitada, que usted ya la vio, presento a mi amigo y compadre y colega, Urani Montiel, de Norteatro, un programa más del catálogo de dramaturgia chihuahuense. Urani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. La saludo a todas. Georgina, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por no desconfiar de mis mensajes de Messenger, así de, hola, ¿qué tal? Ahí ando tratando de conectar con los teatristas de Chihuahua, que es la zona donde pues ando ahí como conociendo. Entonces, bueno, estamos muy contentos de recibirte. Y de que, bueno, te vamos a contar sobre la iniciativa. También sabemos que tú también tenías un proyecto que se llamaba Dramaturgia Chihuahuense, entonces también nos interesa conocer cuáles fueron los resultados de ese proyecto y cuál es tu posicionamiento frente a estas iniciativas de reunir, de promocionar, de hacer que la escritura dramática del Estado pues tenga mayor impacto y que llegue a las tablas también. Geo Chicos, muchas Ayub está gracias. con nosotros. Hola, hola, es un placer saludarlos, muchísimas gracias. Y pues no, al contrario, gracias por tomarme en cuenta para poder expresar mi punto de vista acerca de este trabajo que se ha realizado por más de 10 años de estar en la búsqueda de la identidad de la dramaturgia chihuahuense, de quiénes son los hacedores de la dramaturgia en Chihuahua y bueno, cuáles son los obstáculos a los cuales nos hemos tenido que enfrentar no solamente en la búsqueda, sino también en el camino de la construcción dramática. Muchísimo gusto, Urani, me da mucho gusto que hayas por ahí entrado a mi Messenger para contactarme y pues qué gusto saludarte. Igual, Álvaro, muchísimas gracias y pues adelante, vamos a darle a esto. Como usted lo debería saber, Geo Ayub ya estuvo con nosotros en Teatrulia, pero hay que decirlo, se dice y no pasa nada. Geo y yo hicimos programa para chismear sobre cómo sufrimos nosotros haciendo teatro y cómo es la cosa ahí en el teatro. Pero en esta ocasión sí vamos a platicar de dramaturgia y específicamente de las letras de Geo. Entonces, Geo, platícame, ¿cómo empezó este gusto por la escritura? ¿Cómo empezó la dramaturgia en ti? Realmente a mí el hecho de escribir es algo que me ha ayudado bastante. Por ahí hay un chiste muy local, me ha servido para evitarme muchas terapias. Me gusta mucho escribir, sacar mis emociones, todas las situaciones y conflictos por las que atravesé en ciertos momentos, pero es algo que me ha gustado mucho desde niña. Mi mamá heredó una gran biblioteca. Cuando ella me empieza a heredar enciclopedias, muchísimos libros, muchísima literatura, y de pronto yo sí le preguntaba, oye, ¿puedo leer esto? Es de mi edad, o sea, sí puedo. Y, y me invitó mucho mi mamá a leer. Entonces, pues yo creo que va muy ligado, ¿no? Cuando ya tienes una experiencia como lectora, pues empiezas a tener la inquietud de empezar a escribir. Yo, la verdad, me he sentido siempre un tanto frustrada porque la narrativa no es lo mío. Entonces yo batallaba mucho porque quise experimentar en el cuento, quise experimentar en la novela, sí tengo por ahí unos pequeños abortos, les llamo yo, disculpen, la palabra es muy fuerte, pero no se lograron concretar, no llegaron a cristalizarse. Y cuando entro al CEDART, empiezo a experimentar y nos decían, oye, un ejercicio, y que Georgina lo escriba,
Oigan, y que ahora vamos a tener examen, ay, que lo escriba Georgina, y que vamos a estar haciendo un teatrino y que tenemos que hacer una obra con títeres. Entonces me daban las ideas los chicos, mis compañeros, las chicas, y yo lo iba escribiendo. Y así fue como empezaron mis obras. Tuve la gran fortuna de contar con una maestra maravillosa de literatura en el CEDAR, a la que quiero muchísimo, admiro mucho y sobre todo le agradezco, la maestra Argelia Padilla. Mis respetos, la maestra se dedicaba a corregirnos los trabajos que ella encargaba. No era nada más de te lo encargo y lo guardo y lo arrumbo. Cuando te lo regresaba, la ortografía, la redacción, te sugería palabras, que no te quedaras nada más en lo superficial, sino que profundizaras. Y ella también me incitó y me motivó bastante a esta búsqueda de poder crecer. Esto le estoy hablando en la prepa, 15, 16 años. Cuando entro a Bellas Artes, pues me enamoro de la biblioteca, aunque realmente sabemos que el instituto no tenía una biblioteca muy extensa y que sobre todo muchos de los libros eran la dramaturgia clásica, los contemporáneos que obviamente son de cajón, pero no había muchas novedades por ahí. Lo que sí te podías encontrar eran los teatro de frontera, el trabajo del profesor Manuel Talavera. Y un día me dice mi mamá, viendo ahí el periódico, ella le encantaba leer el periódico, no sé si todavía lo hace o ya no, por la edad. Y me dice, mira, hay una convocatoria. Y salió una convocatoria para la muestra municipal de teatro en Chihuahua en el año 2000. Y me motivó muchísimo porque yo estaba en la universidad, estaba estudiando teatro, dije, ay, es una gran posibilidad, qué padrísimo. Empiezo a leer las bases y estábamos en tiempo para iniciar un montaje, porque antes las convocatorias pues eran con mucha anticipación, ¿no? Ay, perdón, está temblando también aquí en Chihuahua. Ya No, sé, no se crean, ya llegó perdón. el sismo de Y México hasta acá. resulta que así, no, esperemos que no, y que nunca suceda. Oigan, empiezo a buscar una obra de teatro y me empiezo a meter mucho en el teatro argentino contemporáneo. En aquella época fue un libro que gustó mucho a mi generación y empezamos a experimentar y luego empiezan los nombres como Emilio Carballido, como Tomás Urtuzástegui, como González Caballero, pero de pronto lo que ellos planteaban se salía mucho del contexto de lo que yo estaba capacitada para montar en ese momento, por lo que requerían, por las características de los elencos, del personaje, de la cantidad de cosas en escena, y yo todavía no tenía tanta experiencia. Yo era una alumna de tercer semestre de la carrera y mis únicos antecedentes pues eran el CEDAR. Y yo andaba muy triste, muy deprimida porque ya se me iba a ir la oportunidad y uno de mis compañeros de generación que no terminó la carrera, de hecho él falleció hace unos años, era de mis mejores amigos, Ángel Ontiveros, me dice, bueno, ¿y por qué no le escribes tú? Y en ese Claro. momento fue así como el foquito, ¿no? Así de ¡pling! Y le pregunté, él era muy sincero, una de sus características era una sinceridad mordaz, literalmente te decía las cosas de frente en tu cara y sin ningún filtro. Y le pregunté abiertamente, ¿crees que pueda escribir algo para poderlo presentar? Y me dijo, confío en ti y creo que sí. Y empiezo a escribir, pues yo creo que alguien te diga que confía en ti, que cree en ti y que puedes tener la capacidad es el mejor voto de confianza que te puede entregar alguien para que tú mismo confíes en tu trabajo. Y me di a la tarea de escribir y de ahí sale mi primer texto que se llama Nada. Y era muy gracioso, porque cuando la empezamos a montar y sobre todo cuando la empezamos a presentar, hoy se presenta Nada, se estrena Nada. Y los encabezados y la publicidad, hoy Nada. Y fue una obra, híjole, pues ganamos la muestra municipal de teatro, gané el premio a mejor directora y hubo una situación, obviamente como yo me di a la tarea de construir el texto para la muestra, pues no estuvo muy a tiempo para que mi actriz seleccionada lo pudiera llevar a cabo, ¿no? Entonces ya fue como otro tropiezo. Ya no íbamos a poder participar a pesar de estar registrados porque la actriz me dijo, no, sabes que no me siento preparada, no me siento capaz, o sea, yo no me voy a ir a arriesgar a dar mi cara ahí con un trabajo que no siento que está al 100%. Y Ángel fue el seleccionado para interpretar al personaje masculino y me dice, hazlo tú.
¿quién mejor? Ya Mm. conoces el trazo, conoces el texto. Eres Otra actriz. vez, ¿no? Entonces, pues sí, con esta obra me tocó de Dulce de Chile y de Manteca, la dirigí, la escribí, también estuve en la producción y bueno, la actué. Obtuvimos mejor actriz, mejor dirección, mejor iluminación y mejor obra municipal. Y nos tocaba ir a presentarnos a la estatal en Juárez. ¿Eso en qué año fue esta presentación, Georgina? Año 2000. 2000. Y esta sale publicada 2 años después en Historias Ordinarias de Gente Extraña, ¿no? Que ese es tu primer libro. Así es. Ese es mi primer libro. Y también la También, presentaron en... Perdón. Sí, ¿La perdón. presentaron en Juárez? No. En No esa llegaron. época nos pasó algo, rompieron mi corazón juvenil y con muchas ganas de andar por el mundo. Nos dieron la posibilidad de ir a presentarnos a varios espacios, a Delicias, a Cuauhtémoc, a Parral, y de pronto cuando nos tocaba el gran gigante que es Juárez, que es un público al que yo siempre le he tenido mucho respeto, porque siento yo que es un público bastante duro, es un público conocedor, es un público exigente. No estoy diciendo que el resto del público en Chihuahua no es, que durante tanto tiempo ha tenido bastantes montajes de muchísima calidad, sino es que pueda llegar cualquiera a presentarse y vaya a ser bien recibido. Exacto. La crítica es muy importante en Juárez y yo creo que si tú logras conquistar al público en Juárez, es que tu trabajo realmente es un trabajo bien realizado. Pues lamentablemente con esta primera experiencia a mí no me tocó llegar al gran gigante, no me tocó llegar al público de Juárez, porque el mismo Instituto de Cultura del municipio, que Artes Escénicas en ese tiempo lo dirigía el profesor Nacho Medrano, dijeron que el montaje no era de calidad suficiente para llegar al público de Juárez. ¡Uy, qué fuerte! Horrible, horrible. Pero a mí ¿Y quién te dijo eso, Nacho? No, me lo dijeron de Juárez, porque yo en mi ingenuidad y de no saber cómo funcionaban las dependencias, me comuniqué a Juárez. Digo, oigan, pues ya va a ser la muestra, a mí nadie me ha avisado cuándo me voy, en dónde me voy a presentar, o sea, yo ya, no mames. Díganme. Y me dicen de la coordinación de Juárez, de aquí No, de mija, Chihuahua, siempre no. les habían dicho que el montaje no tenía la calidad. Hijos. Me dejaron muy bonito, muy distinto, Y fue de, no, no hay recursos para mandarlos. Ingenuidad, yo pago el viaje, Y bueno, se me abrieron muchas puertas, programa permanente de teatro, Festival de Marzo, el segundo encuentro de teatro universitario iberoamericano. El profesor Manuel Talavera me dio todo el respaldo. En ese momento de Argentina y de Venezuela me piden mi texto para representarlo allá. Y pues chido. Imagínense, ¿no? O sea, el primer texto, la primera obra que yo escribí, empiecen a presentarlo en otros países, en otros lugares, pues yo, híjole, era un pavo real. También tuve la posibilidad de hacer una pequeña gira nacional. Estuvimos por ahí en Torreón, estuvimos en Durango, en Gómez Palacios. Entonces, la verdad, logramos abrir mucho camino con este texto porque nos presentábamos en donde nos invitaran. Estaba el Teatro Bar en aquella época del profe Aragón, a espaldas de la Quinta Gameros, donde ahora es el Zulu, y funciones sábado, domingo, programas permanentes con 2 espectadores, un frío infernal ahí en el Teatro de Bellas Artes, 2 espectadores y dábamos la función. Y bueno, pues también es la primera vez que tuve la posibilidad de develar una placa de presentaciones teatrales, 50, que a lo mejor ahorita tú dices, ay, 50, pero imagínense, hace 10 años, si ahorita estamos hablando de que es complicado, hace 10 años pues era más complicado todavía. 50, es que, perdón, Urani, decir 50 representaciones no es poca cosa, porque sabemos que aquí, por ejemplo, un teatro permanente te da por lo menos 4 funciones, pero es chamba tuya mover a conseguir las otras, ¿sabes? Las otras 46 funciones, que por ahí tengo entendido que el programa permanente antes se hacía como por temporadas, ¿no? O sea, si tú traes una obra, Geo, podías
presentarte todos los sábados de todo el semestre, ¿no? Algo así. Y otra obra Sí, los o nos viernes. podíamos quedar todo el mes. Ya. Entonces, Ay. este mes se va a presentar esta obra. Y eran pues las 12 funciones. Y por eso cuando nada más había 2 espectadores, tú dabas la función porque pues estábamos buscando que la gente viera nuestro Claro. trabajo. Y aún así, 12 funciones, pues todavía le faltan para las 50, ¿ves? O sea, aquí en Chihuahua, tener una placa de 50 representación, hablo de Chihuahua capital, ¿eh? Está cabrón, de verdad, sí está cabrón, porque la misma gente dice, ah, ya la vi, ¿para qué vas? Pues si ya la vimos. ¿Ah? Yo creo que en cualquier punto fuera de la Ciudad de México, o sea, el teatro regional tiene ese problema, ¿no? El llegar a 50, 100 representaciones, porque aunque las compañías tienen a sus públicos cautivos, o sea, tienen al público al que van dirigido, pues no son más de 50 funciones, ¿no? A menos que los foros también sean de 20, 25 personas, bueno, quizá eso ayuda bastante. Oye, Geo, Y pues fíjense mira, que, sí, dime, Vianney. no, yo creo que nos gusta mucho que... Ay, perdón, Dale, no, dale. súper rápido. También le agradezco muchísimo, había un compañero de generación, Cristian Cruz Licerio, él es de Torreón, y él traía toda una trayectoria de hacer teatro infantil en Torreón. Entonces él sabía cómo se manejaban las aguas. Y llegó un día y me dice, quiero ser el productor de tu obra. Y yo en mi ingenuidad, ¿no? Pues ya está producida, ya tengo mi mesa, ya tengo mi vestuario, ¿qué le quieres producir? Y luego ella me dice, no, Georgina, yo quiero mover tu obra, o sea, invítame. Y la verdad, el éxito, y sí fue un éxito en su momento, fue gracias a Cristian, porque él traía toda la escuela de la gente de Torreón, pero dedicada al manejo de teatro infantil. Entonces, de pronto nos llevó a Torreón, nos trajo en el Festival de las Tres Culturas, nos llevó él fue el enlace con el Teatro Bar y nos traía del tingo al tango. Llegó un momento en el que, a pesar de que solo son 50 funciones, sí le decíamos, Cristian, es que espérate, nos dices de un día para otro, no podemos andar saliendo de la ciudad, aunque fuera Delicias o aunque fuera Mioqui, así como así, o sea, espérate, tenemos que estudiar y tenemos que trabajar, ¿no? Y la verdad, pues él sí, aprendí mucho de él, porque a pesar de que no teníamos la experiencia que nos da, por ejemplo, la universidad o haber estudiado o ya tener un título, pues nos empezamos a mover con nuestros medios, con nuestros recursos, como Dios nos dio a entender, y en ocasiones era, vas a tener una función en tal lugar, y así, sin apoyo de nada. Y un gran amigo, César Gómez, al cual recuerdo con muchísimo cariño, él siempre nos decía, ¿cuándo y en dónde? Y subíamos todo en su troca y nos íbamos 2 personas en la caja, 2 en la cabina y llegábamos y pues fue un proyecto de mucho apoyo de muchísima gente. Y así es como tiene vida mi primer texto, la primera obra que yo escribo y pues así es como sucede, ¿no? Toda esta historia de nada. Muy bien, Georgina. Nos interesa mucho rescatar esta historia en voz de las autoras sobre el recuerdo de sus textos que son los más significativos y bueno, ya nos acabas de decir el recorrido que tuvo la obra de Nada. También nos interesa pensar si tienes, o sea, la pregunta sería si así como esa obra escrita y dirigida, tienes también algún recuerdo así sobre alguna obra, pero ya en libro. O sea, si la difusión de tu obra, la vemos que ha recorrido pues las instituciones con sus distintos nombres de Ichicult, bueno, luego ahora quizá con el proyecto municipal, aunque también tuviste algo con la Watch. Eso por un lado está muy bien, ¿no? Confiar en la escritura hacia un proyecto institucional, pero también a veces sirve como un poco como camisa de fuerza, porque no tienen la difusión suficiente para que salgan del Estado. Entonces, bueno, una obra montada uno se esfuerza para que salga, ¿no? Pero ya después, ¿qué tanto tú tienes el control para difundir tu obra escrita y publicada en estos libros? He estado haciendo un trabajo de reflexión. Yo creo que todos durante esta pandemia hemos tenido la oportunidad de dialogar con nosotros mismos y de echarle así como una ojeada a nuestro pasado.
Yo platicaba en el programa anterior con Álvaro y le decía, es que en mis tiempos no había tanta difusión de convocatorias, de premios, de concursos de dramaturgia. No tenía tal vez yo los contactos, no había los medios de comunicación suficientes para poder estar enterado de cómo se manejaba esta situación. Yo contaba mucho con el apoyo del profesor Manuel Talavera, que él me iba guiando y él me iba diciendo como por dónde, y siempre tuve su apoyo incondicional y es algo en lo que yo siempre voy a estar eternamente agradecida. Él creyó mucho en mi trabajo como dramaturga. De hecho, yo estoy segura de que él defendió mucho el trabajo de Voces sin Sombra, perdón, Vestidos de Ocasión, que es el libro editado por la Watch, porque pues ya ven que hay una serie de lineamientos que se tienen que seguir para poder ser publicado, ¿no? Y estoy muy segura que él fue uno de los defensores de este trabajo, porque también hay mucho canibalismo, ahí lo está mostrando Álvaro. En realidad me lo está echando en cara, ¿eh? En este sentido, y de pronto llegar, ¿eh? Y como que me estoy arriesgando mucho con lo que voy a decir, pero sí hay un poco o un mucho de celo profesional, y que un alumno llegue con una propuesta de quiero escribir un libro, cuando muchos de sus maestros no lo han hecho, pues sí genera un poquito de trabas. Claro. Muchas trabas. Entonces, en este ejercicio de reflexión, yo decía, analizando mis textos desde una forma ya objetiva, con 10 años de distancia, yo los vuelvo a leer, los veo en escena. Hay gente que me los pide para llevarlos a escena, para llevar a cabo su montaje, y cuando voy y los veo, escucho el texto, veo el montaje, analizo la propuesta, y objetivamente digo, pues no, es que no es malo. Y digo, ¿y por qué no ha llegado a más gente? ¿Por qué se quedó aquí? ¿Por qué nunca hubo la posibilidad? Que también obviamente eso depende mucho de mí, porque no hubo la posibilidad de explotar más. Yo siento que algunas de estas obras que están concentradas en estos libros pudieron haber tenido una buena participación en un concurso nacional. Claro. ¿Cómo llega mi primera publicación? Igual, mamá leyendo periódico, oye, mira, el Instituto de Cultura, sí, el ICHICULT, mira, tú ya tienes una obra. Sí, en el ICHICULT, el programa de publicaciones que pues ya no existe. Ya no está dentro de los programas, ya no existe, que gracias a ellos es que yo tengo 3 de mis publicaciones y siento que sí, realmente era un aliciente fuertísimo para las personas que como yo estaban buscando formas de sacar adelante su trabajo y de darlo a conocer. Que sí, como dices tú, Rani, se quedaba aquí en lo local, batallábamos para que llegara Juárez, para que llegara a Parral, pero pues bueno, ya tú tenías que tocar piedra, pero ya tenías tu resultado, tenías tu libro. ¿Qué era el premio? ¿Cuál era el estímulo? Te daban 100 libros. No había un pago, no había dinero, no había recurso, pero te editaban tu libro y tenías esos 100 libros y tú ya sabías qué hacer con ellos, que también ahorita les cuento un detalle importante en torno a eso. Aquí hago un paréntesis. Empiezo a leer la convocatoria y la cantidad de cuartillas que solicitaban pues no iba de acuerdo con mi obra, nada, no era que nada más me fueran a publicar nada y ya. Pero en ese inter yo ya había estado trabajando en varios textos más, hago esta compilación, lo presento a concurso y también de Georgina y sus historias de nadie se la puede creer, a Georgina le pasa todo. Ese día lo dejé para engargolar, te pedían 3 engargolados, impresos, y luego carísimo en aquella época imprimir y engargolar. Sí. Y yo, ay, estudiante pobre. No, pues todavía, ¿no? Pues entonces llego a recoger, todavía, no, ya no soy, bueno, todavía soy estudiante pobre, pero pues ya todavía, ya soy trabajador, estudiante pobre. Que digo que todavía sigue saliendo caro ir a imprimir, mandar, todo eso. Sí. Yo por eso le agradezco mucho a las dependencias que ya se han modernizado y que te piden enviarlo por correo. Muchas gracias, además de que le están haciendo un beneficio al planeta increíble. Llego a mi papelería de confianza y me dice la señorita, es que no está hecho. Y la convocatoria cerraba a las 3 de la tarde y como buena chihuahuense mexicana, último día, a las 3 de la tarde lo iba a entregar. Y yo, no, lloré, sufrí, casi me aventé ahí en el piso.
se compadeció de mí, me los hizo rápido, ahí voy en el camión, pues ya habían cerrado las oficinas del Ichicult, pero yo creo que el guardia me vio tan alterada y no se crean. Supongo que el funcionario encargado salió temprano y le dijo al guardia, usted reciba lo que llegue. Y afortunadamente recibieron mi trabajo. Cuando salen los resultados, pues para mí fue un gran placer, un honor, un orgullo, porque pues era mi primer hijo, mi primer libro. Ahí está, Historias Ordinarias de Gente Extraña, 9 textos dramáticos. Para mí, imagínense, 2002, 22 años. Y yo me sentía, yo pensé que con esta publicación, en mi ingenuidad, en mi ignorancia, yo ya me veía en la Feria del Libro de Guadalajara, yo ya me veía en Ciudad de México, bueno, yo ya me veía en giras internacionales, yo de verdad. Y que llega mi segundo encontronazo importante con una dependencia, en este caso otra vez con el Ichicult, porque me dicen, aquí están, estos son tus 100 libros, tú sabes si los regalas, si los vendes, si los donas, tú sabes qué hacer con ellos. Vamos a tener la presentación el día tal, en tal espacio. Y yo les dije, oigan, ¿y yo puedo vender mis libros ahí? Y me dicen, no, en ese espacio los tiene que vender el editor porque él tiene que ganar dinero con tu trabajo. Y yo, así funciona aquí esto. Entonces, fue empezar a darme cuenta muy, muy pronto que la verdadera problemática no eran tanto la falta de espacios y recursos o la falta de talento, sino la falta de criterio y las ganas de querer apoyar al artista. Sí. Entonces, pues esa es la historia de ese libro. Yo tengo 2 opiniones al respecto, Geo. Sobre los libros, por ejemplo, que se producen en la universidad o que produce el mismo Ichicult. No sé si tú hayas visto o te hayan platicado que el Ichicult, ahí donde ahorita es la Plaza Los Laureles, afuera en los jardines, ponía como un tendido de todos los libros que estaban en su biblioteca, pero que estaban como sin consulta, sin leerlos, sin la cosa. Y tú pasabas por ahí y decías, oye, ¿cuánto cuesta el libro? No, te lo puedo llevar. Y era obra muy padre, yo tengo que decirlo así. O sea, mucho del teatro que tengo yo aquí en las repisas, lo agarré de ahí. Y libros que no estaban en la biblioteca del entonces Instituto de Bellas Artes. Entonces, es como, a ver, ¿y si están haciendo su jale como editorial? ¿Sí están haciendo su jale como instituto? Hay promoción de los libros, hay difusión, etcétera, ¿no? Y por otra parte, creo que, nunca he tenido esa experiencia, pero creo que el entregarte 100 libros debería ir junto con un checklist de cómo vender un libro, ¿sabes? Porque te daban la opción de regalarlos y tú, inocente, ¿no? Porque quiero que lean mi obra. Pues de los 100 libros, fácil, tú no me vas a dejar mentir, Geo, pero fácil regalaste 40, ¿sabes? De hecho, sí, era, ¿No? léanme, exacto. O sea, uno está ávido de dar a conocer su trabajo, ¿no? Y luego de pronto también era, oigan, el precio sugerido 60 a 100 pesos. De 60 a 100 pesos es una brecha enorme. Entonces, ¿en cuánto lo doy realmente? ¿En 60, ajá, 65, 80, 90? ¿Cuánto? Ajá. Y fíjense, ese programa del que tú hablas, Álvaro, Libros a Volar, tú llegabas sí, y recogías los libros que querías y te los entregaban. También cada vez que había obra de teatro, que había función de algo en el Teatro de los Héroes, orquesta, los ponían en la entrada, los ponían ahí ni siquiera los ponían, no, ahí en la entrada una mesa y el que esté formado que vaya viendo para que los escoja y se los lleve. Una vez me tocó pasar por ahí y vi unas cajas así apiladas en una de las bodegas que también fungían como pues, las bodegas de herramienta, y volteo y veo los libros ahí enmohecidos. Y yo dije, ya se me acabaron mis 100, ¿me podrán dar más para seguir yo en esta repartición, para seguir compartiendo? Y llego y toco la puerta, yo muy amablemente, cuando bien los pude haber agarrado y me los pude haber llevado. Exacto, pero pues no, hubiese llevado la caja y no te hubiera dicho nada, ¿sabes? Sí.
Y me dicen, a ti como autora te vamos a hacer un descuento del 40%. ¿Cuántos quieres? Ay, como... No, hombre, gracias. No, pues no, ya cuando los tiren a la basura vengo y lo recojo. Y fíjense que con ese libro, con Historias Ordinarias, tuve la experiencia, tuve la oportunidad de viajar con el encuentro de teatro universitario con el Iberoamericano, en el que formaba parte el profe Talavera. Nos fuimos a Costa Rica. Entonces yo llevaba mi bonche de libros y a cada una de las delegaciones que estaba representando a diversas universidades les fui entregando mi libro, ¿no? Tengan, aquí está, esta es mi publicación, aquí están las obras, y así fui estableciendo algunas redes para que pues mi trabajo se pudiera dar a conocer en otros lugares, con libros que tuve que pagar yo con el 40% de descuento para poderlos regalar más adelante. ¿Cuánto te costaba el libro? ¿En cuánto te lo vendieron? Ya con el descuento. 60 menos 60 pesos. Oh, pues Hijo, no. aún así estaba caro para ser la autora, ¿no? No manches. Pues sí, y luego estábamos hablando del 2002, muchachos, 60 pesos eran 3 tortas y un burrito, o sea, si lo vamos a cambiar a pesos de estudiante o a costos de estudiante, eran 60 pesos, yo. Sí, sí. No, o sea, era mi nómina en la pizzería en la que yo trabajaba, ¿no? Prácticamente. Pues me parece importante subrayar esta relación de odio y amor con las instituciones editoriales oficiales, ¿no? Porque, ok, sí, por un lado, pues tienen un aparato que permite que en tu haber tengas 5 o 6 libros, ¿no? Lo cual es complicado por el propio bolsillo, ¿no? O con editoriales independientes. Y por otro, pues también creo que la difusión, a veces ellos en su, como cronograma, la difusión termina en la presentación del libro. Y ahí acabó el plan de difusión, ¿no? Y entonces esas cajas que ya luego las adquiere la siguiente administración, se quedan ahí, ¿no? Entonces es complicado, pero bueno, también eso ha permitido que este libro, por ejemplo, que no lo tengo, en realidad lo que tiene es aquí una clasificación porque está en la biblioteca de Ciudad Juárez, en la de la UACJ. Entonces hay donde consultarlo, ¿no? Entonces es una biblioteca pública. Bueno, ahora, rápidamente pasamos revista a los libros publicados porque son unos cuantos. Entonces, bueno, ya hablamos a detalle de Historias Ordinarias de Gente Extraña del 2002. Voces sin sombra, que es del 2004. Vestidos de ocasión, este es del 2008. Las bodas de Merchant, 2011, que todavía es del Ichicult, salió en Ichicult. Y en estos proyectos nuevos del Instituto de Cultura del municipio, 3 tazas de té. Ese no ha sido publicado, ¿no? ¿O sí es libro digital? Digo, ¿es libro físico o es solo digital? No, es libro físico, y también uno de los grandes aciertos de la administración fue subirlos para descarga digital en la página del programa editorial Chihuahua. Es como yo lo tengo y es como se puede acceder a él de manera, pues, en 2 clics, ¿no? Y próximamente viene uno que se llama Sueños de Insomnio, ¿cierto? Así es, Sueños de Insomnio, ese sí es libro digital, es el resultado del estímulo FOMAC 2, el Fondo Municipal para Artistas y Creadores. Se lleva a cabo una investigación acerca de la dramaturgia chihuahuense, los temas. La investigación es teatro chihuahuense, cuestión de género y enfoque. Por ahí las restricciones que hay, qué puede escribir una mujer y qué no puede escribir una mujer, pareciera totalmente curioso, extraño y lógico que en pleno 2021, ya me ando adelantando un año, todavía hay personas que consideran que hay temas exclusivos de los hombres y que hay temas en los que una mujer no debe profundizar. Y precisamente de esta investigación, de este análisis, de estas entrevistas que se realizan con diversos dramaturgos y con importantes pedagogos de Chihuahua, sale, aparte de la investigación que sustenta el trabajo, se desprenden 4 obras de teatro que ya van a ser publicadas, 3 de ellas en Sueños de Insomnio, una de ellas en una revista digital que está próxima a estrenarse, que está parada por la pandemia,
y otras más que han andado recorriendo camino en varios concursos a nivel nacional. Ahora sí ya pues he estado trabajando mucho en tratar de expandirme un poquito más y pues de dar a conocer este trabajo. También como parte resultado de este estímulo se va a abrir la página georginayub.com, en donde se va a tener acceso a los textos dramáticos, porque entre esas publicaciones que son individuales, hubo la posibilidad de participar en Teatro de Frontera. Es un libro que se desprende de un taller de dramaturgia con el maestro Enrique Mijares. De ahí surge un texto, En tiempo de las vacas gordas, que se integra junto con obra de Adriana Almeida, de la maestra Rosy Talavera, también Gaby Chapa, Paulina Grajeda. El propio Talavera. Sí, así es. No recuerdo, creo que Adriano Madriles también está compilado ahí en No, este. él no está ahí en ese. Ah, perdón. Todavía estaba Bueno. más chavillo. Sí, gracias. Gracias por recordarme la brecha generacional. Oye, ahora estabas hablando también de los temas, de la cuestión compositiva y de qué se publica. Por ejemplo, en este del tiempo de las vacas gordas, que pues el título del libro completo, el de Dramaturgia de Chihuahua, me parece muy importante que haya salido en esta colección y que como muestra de tu obra venga un texto que va hacia el teatro del absurdo, hacia la farsa, con un montón de escatología, pero me gusta mucho también que el tema de la familia está implicado tanto en ese texto como también lo veo en Las bodas de Merchán como en Nada. Entonces veo ahí una preocupación sobre los hilos sanguíneos, sobre los núcleos familiares en tu obra. Y eso, por ejemplo, ahora que dijiste lo de Adriano Madriles, me parece que en la obra de En sus centros retiembla, también es una preocupación de su dramaturgia, ¿no? El qué ocurre en este pequeño núcleo que son nuestros más cercanos, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo es que estas temáticas propias de tu dramaturgia también dialogan a nivel región, a nivel dramaturgia chihuahuense, o sea, con tus contemporáneos o con tus profesores, ¿no? Que también has mencionado ya un par de veces a Talavera. ¿Cómo te ubicas dentro de la dramaturgia chihuahuense? Creo que un artista, un autor, un escritor va a ser reflejo tanto de sus vivencias como del contexto social en el que le toca vivir. Y Chihuahua es un estado muy tradicionalista y muy conservador. Si nosotros vamos a diversas poblaciones, vamos a observar cómo la figura familiar se centra en el padre de familia. Estamos viviendo las decisiones del patriarcado, ¿no? Y cómo las decisiones del padre de familia van a afectar al resto de los miembros que la conforman, incluso aunque sean hombres, porque él es el que va a tener la última palabra. Y tanto en Tiempo de las Vacas Gordas como Las bodas de Merchán habla precisamente de este círculo vicioso que se va generando en una sociedad que vive a través de la identidad del padre, cómo el peso de las tradiciones familiares, cómo el peso de esta formación familiar se va repitiendo constantemente. Por ahí hay un texto en Las bodas de Merchán que dice, el destino es la repetición, como si realmente no pudiéramos nosotros sacarnos de esas tradiciones y costumbres, de ese machismo que está muy, muy enfocado en nuestro estado, y sobre todo también cómo abordarlo desde una perspectiva en la que tenga un sustento, que realmente el personaje, a pesar de que trae toda esta carga familiar, social, tradicionalista, machista, pues también pueda haber una luz al final del camino, ¿no? O sea, cómo realmente la construcción de que este texto y estos personajes puedan caer no solamente en un reflejo de la realidad, sino que puedan trascender y que logren ir más allá, rompiendo con todos estos esquemas y no seguir en ese círculo tradicionalista.
En tiempo de las vacas gordas fue un producto de un tallereo con el maestro Enrique Mijares. Nos juntábamos en un hotel en el lobby porque él estaba atendiéndonos a 7, 8 personas en horarios específicos. Yo me iba, escribía y al día siguiente le leía a los personajes, le iba leyendo la obra y su dirección, la conducción que él tuvo para cuestionarme, porque me decía, ¿por qué pasó esto? ¿Cuál es la lógica de esa escena? Estás rompiendo lo que tu personaje quiere decir. Si te fijas, estás haciendo que el personaje caiga en lo que tú misma estás criticando. Entonces fue un trabajo de mucha reflexión en el que realmente era enriquecedor que alguien cuestionara lo que tú estabas creando. A diferencia de los otros talleres de dramaturgia que yo había tomado, Enrique Mijares te escuchaba, reflexionaba, te cuestionaba y te preguntaba, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué sucedió esto? ¿Cuál es la relación entre este personaje y este otro? Y hay muchos chistes acerca de la situación del país, acerca del costumbrismo que se vive aquí en Chihuahua. Está muy basada en el clasismo también, en cómo esas familias que de pronto tuvieron mucho se resisten a entender, a comprender que ya no tienen, que hubo un mal manejo de finanzas, que ya la fortuna se fue por otro lado y cómo siguen aparentando, ¿no? O sea, por dentro, al cerrar la puerta de la casa, se hacen nudos, se golpean, se odian, se escupen, pero al momento de abrir la puerta, el porte, ¿no? O sea, somos maravillosos y sensacionales. Y en Aquí no estos pasa chistes, nada. cuando yo los iba leyendo, exacto, nada, nadie se entera. Las reacciones del maestro, la risa, el sarcasmo, lo absurdo de las situaciones, fue algo que realmente yo disfruté mucho. Es una de las obras que más me ha gustado escribir y en la única que yo he tenido un proceso de acompañamiento y pues el resultado es ese, ¿no? La finalidad es mostrar la crisis de una sociedad decadente que se resiste a hacerse saber decadente. Fíjate, perdón, Orani, pero se me hace muy bonito este fenómeno que provoca el teatro, Geo, porque esto que estamos platicando puedes acomodarlo en tres diferentes situaciones, y eso es como lo bonito de que el texto tenga esta magia, ¿no? Tú puedes llevar esta obra a cualquier comunidad de, no sé, Batopilas, Uruachi, ¿no? Por ahí, y la gente se va a espejear y se va a reír y le va a causar como gracia porque la situación es esa, o sea, es una realidad que se vive en esas comunidades. Pero tú la traes a Chihuahua y quizá vas a tener público que se ría y se espejee porque está en un proceso de construcción, pero todavía no está tan convencido de caminar hacia, dejando a un lado el machismo y caminar como al año 2021. Pero, por ejemplo, la puedes llevar a un espacio donde el movimiento feminista está muy cabrón, o sea, está como muy fuerte y las ideas muy sólidas, y puede ser puede tener esa reacción de reflexión fuerte y de vamos a atacar este tipo de cosas, ¿no? No sé si me Con expliqué. esta obra, sí, claro, con esta obra, la monté en Delicias, ganó la muestra municipal de Delicias, llegamos a Chihuahua, también tuvo algunos premios, no recuerdo la fecha realmente, tuvimos la posibilidad de ir al FICH, al Festival Internacional Ya. Chihuahua, y nos tocaron muchos municipios y las reacciones del público eran precisamente eso, llegó el mensaje. Uno realmente al momento de estar observando a los espectadores se da cuenta si están recibiendo el mensaje, más de que digan, ay, estuvo padre, estuvo bonito, no me gustó. Realmente lo recibieron. Y en torno a eso que comentas, fíjense qué importante. Yo tengo muchísimas amigas, muchísimas conocidas que forman fervientemente parte de los movimientos feministas, de la escuela de feministas de aquí de Chihuahua, y me he encontrado de pronto con algunas críticas importantes a mi trabajo, en el sentido de que me dicen, es que tu escritura es muy machista.
La escritura en sí no es machista, la historia refleja el machismo por el que están atravesando esos personajes. Y yo creo Exacto. que eso es bien importante, saber dar una buena lectura de un texto y ver, oye, te está planteando un personaje en un entorno machista, pero este personaje está luchando para salir de ese entorno, de ese contexto y de repetir los patrones. Me han Correcto. tocado situaciones muy fuertes en torno a mi escritura. Voy a meterme un poquito en todas las noches, Urani, ahí con tu permiso. Cuando sale la obra, el texto, todas las noches, fui cuestionada abiertamente por maestros si yo había sido abusada sexualmente, porque ellos asumían que el hecho de que una mujer escriba sobre abuso sexual es porque ella fue abusada sexualmente. Una persona con una, una cátedra en la universidad que te cuestione esto, pues eso nos habla de los niveles que estamos manejando, ¿no? Entonces, si yo escribo de drogas, automáticamente el público asume que soy adicta. Si yo escribo de robo, pues automáticamente voy a ser ladrona. Y yo creo que eso es algo bien importante y bien marcado aquí en Chihuahua que tendríamos que romper. Tendríamos que romper. También hubo una obra, Te he sido infiel, que es una de las obras que más me han pedido para la representación Sí, escénica está en varios padrísimo lugares. eso. Muchísimas gracias. Habla de la homosexualidad, pero cuando la pareja no asume el sujeto no asume su homosexualidad y decide llevar una vida recta porque la sociedad así se lo inculca. Y me preguntaba a la gente, ¿en quién te inspiraste? ¿Te pasó? ¿A quién Ya sé. conociste? No, entonces, ¿qué está sucediendo? ¿No? ¿Cómo es posible esto? Un saludo Gracias. para tu esposo. Ojalá y no. No. Tú no. Te queremos, te queremos. Sabemos que Y no. sabemos que no tu trabajo le puede gustar a todo mundo, pero que sí empiece a generar esas controversias tan importantes y esos dimes y diretes de no, es que esa obra la escribió porque ella, pues no, fue violentada. No he sido más o menos violentada que muchas de mis compañeras, que muchas de las mujeres que nos dedicamos a este ámbito. Pues lo que yo estoy tratando es de alzar la voz. En ese sentido del machismo o del feminismo en los textos, es lo que siento que se necesita mostrar en ese momento, y la forma en que yo aporto mi granito de arena es cómo los personajes resuelven esa situación y cómo la enfrentan. Creo abiertamente que los personajes y los dramaturgos pueden hablar de cualquier tema, que no son exclusivos de ningún género, que son cuestiones que salieron de esta investigación en el que decían, no, es que la mujer al momento en el que escribe de ciertos temas se expone. Esa fue la palabra que más saltó. Nos exponemos. ¿A qué? A la crítica, a que nos tachen de que ya vivimos esta violencia o que vivimos esta discriminación, o también de pronto nos ubican como mujeres resentidas socialmente por el hecho de atreverte a escribir sobre estos problemas sociales. Es que está resentida, por eso esa obra. Entonces, realmente ese pensamiento lo tenemos que empezar a romper ya, porque esos esquemas realmente ya no nos sirven a nosotros como sociedad ni como seres humanos, y es muy retrógrado eso de hablar de esa manera. Oye, qué interesante escuchar la voz de la escritora y que algunos temas como también repercuten en sus lectores. Ya han salido varias obras, varios títulos específicos, entonces son los que recomendamos para entrar a tu dramaturgia. Normalmente también nos preocupamos por difundir la obra, pero vemos que también tienes pensado en esta página que tu obra esté disponible. Entonces, ya será cosa de empatar tiempos de estreno y de publicación para ver si es que nuestro catálogo en realidad lo que haría sería mandar a tu página, ¿no? Porque hay muchas obras que si ya están digitalizadas no tenemos por qué, o si ya están disponibles, no tenemos por qué ofrecerlas, ¿no? La idea es no competir en visitas, sino en promover la lectura, ¿no? Entonces, eso nos interesa mucho. Creo que en particular voy a recomendar Las bodas de Merchant,
en donde encuentro estas cuestiones que nos acabas de mencionar, donde sí hay un discurso patriarcal, aunque la voz fuerte va a ser la de la madre de la protagonista de Merchan, y ella en medio de saber qué va a pasar. Además también hay un sonido, hay un registro del habla popular, que yo la ubico en el norte del país, no sé si chihuahuense o no, pero tiene un sabor del norte esta obra, ¿no? Entonces, esa yo me quedo ahorita, te había pedido así como el de dame tu top 5 de obras para empaparme de tu dramaturgia, y esa va en mi top 1, ¿no? Te agradecemos un montón el que hayas platicado con nosotros. Esperamos mucho que el trabajo que estemos haciendo pues sea de tu agrado, y que este lugar que tienes muy importante, no solo por el nivel, no, por el número de producción, sino por la calidad de tus obras, pues esté muy bien reflejado en nuestra labor. Álvaro, ¿algo más? Tu micro. Sí, perdón. Siempre lo tengo abierto, nunca lo muteo, pero por eso. Agradecer ampliamente a Geo. Sabes que te aprecio, te admiro, como dramaturga. Mi esposa me la caga mucho porque me decía antes, ¿cómo? Tu amiga del chat. Porque yo le platicaba a Geo que a ti te contactaba por el Messenger. ¿Te acuerdas? Incluso Sí, te pedí permiso para Te he sido infiel, para montarla. ¿Te acuerdas? sí, claro. Entonces, sabes que te admiro, te aprecio, y como compañera actriz también, qué lujo poder haber estado ahí, aunque sea en los ensayos, Geo. Ojalá y retomemos la obra. Pero algo más que quieras agregar, me gustaría, Geo, que pudieras dar como un consejo a los nuevos chicos, a la gente que está entrándole al tema de la escritura dramática. ¿Qué les podrías decir? Que lo más importante es que escuchen lo que ellos quieren decir, más que lo que la gente quiere escuchar. Eso me hace muy, muy importante. Uno tiene que escribir desde su necesidad, no de las necesidades de los otros. Muchísima gente se va a acercar y te va a decir qué temas tienes que abordar, cuáles temas y desde qué perspectiva. Y te van a empezar a criticar, y te van a criticar siempre, y te van a criticar por todo. Yo prefiero que me critiquen por lo que hago que por lo que no hago. Entonces, si ustedes están empezando, síganle echando ganas. Anécdota con la que cierro. Lilian Viveros, yo le mandaba a mis compañeras de generación, le enseñaba, no, algún día te va a pegar, Georgina. Y me rompí el corazón y, no, todavía no, algún día te va a pegar, Georgina. Yo, por Dios, que esta mujer nadie le da gusto. Hace poco, ahora en medio de la pandemia, le compartí mi último texto y me mandó un mensaje tan hermoso donde me dice, estoy orgullosa de ti, estoy conmovida, adoro este texto, ya te pegó, ¿cómo has crecido? Para mí eso, que una persona que me ha acompañado en mi trayectoria y que ha sido testigo de mis tropiezos, de mis fracasos, de mis aciertos, de mis intentos, me diga eso, híjole, es el mejor reconocimiento, sobre todo de personas que admiro tanto, porque sé lo que les ha costado estar donde están. Y que Lilian Viveros me haya pedido esa obra, ella, tan crítica, tan objetiva, tan profesional como es, para llevar la escena, wow. Para mí realmente eso es maravilloso y es un reconocimiento muy grande. Y pues agradecerles muchísimo. Realmente, si comparamos la trayectoria que yo tengo con la que están construyendo los nuevos jóvenes, los nuevos creadores, que ya sus nombres no solamente retumban a nivel nacional, sino internacional, pues podría decir que me voy quedando un poquito chiquita y estoy tratando de alcanzarlos, porque realmente también el hecho de que estos chicos, de que estos amigos, de que estas chicas, de que estas compañeras estén tocando, estén rompiendo piedra y estén trascendiendo y estén logrando esto, es muy motivante también para nosotros. Creo que en esta profesión no te puedes quedar sentado en tus laureles o no puedes decir, no, mi tiempo ya acabó.
de las nuevas formas de hacer dramaturgia, tenemos que seguir el trabajo de nuestros contemporáneos y sobre todo de los chihuahuenses, seguir lo que está sucediendo aquí en Chihuahua, pues también para alcanzarlos, para promoverlos y para lograr un mejor nivel todos juntos. Geo, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Y agrégale también el adjetivo de fifí a Lilian Viveros, porque es muy fifí la señora, la muchacha esa. Un saludo para Lilian Viveros, ojalá y escuche esto. No sé, Urani, ¿algo más que quieras agregar? No, todo bien, muy rica la charla. Realmente buscamos eso, ¿no? Que nos hablen de todo el proceso que está detrás de la dramaturgia y bueno, estamos muy contentos de haber platicado contigo y de que pronto ya estamos a días de echar a andar el catálogo. Exacto. Pues gracias, Geo. No se pierda el catálogo Padrísimo, de dramaturgia. muchísimas gracias, Urani. Para mí fue... Dale, ¿Qué pasa, Geo, dale, Álvaro? dale, Urani, Geo, dale, para Geo. mí fue un placer, muchísimas gracias. Y bueno, pues sería increíble, gracias, donde van a estar estas obras para descargar junto con ustedes. Y de verdad, muchísimas gracias por tomarme en cuenta para este proyecto tan rico. Y pues gracias a ustedes es que también mi trabajo continúa vigente. Álvaro, todo mi cariño siempre. Espero que ya pronto la pandemia nos permita volver a vernos. Y pues Urani, por ahí tenemos pendiente un envío a Ciudad Juárez. Muchísimas gracias, chicos, de verdad, lo disfruté bastante. Y pues nada, nuevamente muchas gracias. Navidad adelantada para Urani y Norteatro, ¿eh? ¿Qué le parece? A usted que se quedó hasta el final, lo invito a que nos siga a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Siga el canal, suscríbase al canal y déjenos su like si le gustó el programa. También sigan a nuestros colegas y compañeros de Norteatro. Ellos están en Facebook. ¿Y dónde más, Urani? En Instagram y en la página norteatro.com. Ahí estamos. Y no se pierda todos los episodios de colaboración, todavía faltan algunos, con nuestros compadres de allá de Ciudad Juárez, Norteatro. Está poniendo buena esta colaboración y usted no se la puede perder. Soy Álvaro Perea, esto fue La Teatrulia. Gracias, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 7 de la tarde para echar chal y chisme con la gente de teatro. Adiós. No, adiós. Hemos llegado al final. Nos escuchamos el próximo miércoles para echarnos La Teatrulia. No olvides seguirnos en Twitter, Instagram y suscribirte a nuestro canal en YouTube. Búscanos como @teatrulia_mx. Porque teatruliar entre amigos es más emocionante.